Bien amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola, bienvenidos a Plus 51 Podcast. Yo soy tu host Italo Guzmán. Hoy estoy con... ¿Te impacta? ¿Puedo volverlo a hacer? No estaba preparado, no me dijiste nada y ahora... ¡Hola, yo soy... Dale, nomás. Sin roche. Yo soy Sebastián Velarde. Yo soy Guillermo. Ya, bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Tu nombre. Ah, listo. Sebastián Velarde. Bueno, para toda la gente que no sabe, esta es la segunda vez que tengo a Sebastián en el podcast. Es un causa mío. Nos conocimos en la Toulouse. Yes. Entonces acá estamos, pues. ¿Quieres iniciarlo así? Quiero preguntarte algo. Es que, o sea, mira, normalmente te preguntaría como que... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero la gente supuestamente ya sabe quién eres. Entonces... Se supone que han escuchado el podcast. Espero que no pase nada si te toco el micrófono, pero se supone que han escuchado el podcast. Si no, qué mal tu público, de verdad. Por si acaso, estamos el día de hoy auspiciados por Mike's. Mike's, gracias por las bebidas gratis. Nos costaron como 20 soles en Tambo. También estamos auspiciados por el tío Tambo. Gracias, tío Tambo. Mira, cuéntame. Para mí lo siento como un... O sea, ya te comenté eso, de hecho. Como que lo siento un break hablar contigo, porque es como que hablar con patas. Normalmente tengo que invitar a gente. O sea, invito a gente, obviamente que me interesa, pero vienen y es la primera vez que los conozco. Entonces es como que tengo que poner de mi parte psicológicamente, porque tú sabes que yo no soy la persona más social del mundo. Entonces es como que me preparo y tengo que conocer a las personas. Es como un one night stand. O sea, al final de cuentas, es como, sí, ok, chévere, podemos conversar todo lo que quieras. Ajá. Pero no eres mi pata. O sea, no puedo actuar como que te conociera de toda la vida cuando realmente no te conozco de toda la vida. Exacto. O sea, es como que, bueno, o sea, sí, no, porque es una habilidad que creo que se desarrolla. Porque la verdad, hay muchas de las personas que han venido acá que me han caído súper bien y bueno, eso depende de la persona, porque hay unos que te inspiran esa confianza, ¿no? Te brindan esa confianza. Claro. Es como que vienen y congenian al toque. Hay personas que no. No, sin embargo, obviamente yo doy lo mejor de mí como para ser la persona cómoda y yo también, ¿no? Pero es un chambón, yo diría, ¿no? Sí, pues. Psicológico para mí, pero ahora como que me siento mucho más relajado porque es como que entre patas no me tengo que... No sé, es diferente. O sea, depende de la persona, ¿no? Siempre va a haber alguien que sea mucho más patero, mucho más amigable, ¿no? Y mucho más friendly también para hablar, porque o ya están acostumbrados a ese mundo, o ya han sido invitados a otros podcasts, o simplemente como persona tienen la facilidad para comunicarse con otros así de manera orgánica, ¿no? Hay otros que simplemente vas a tener que tú trabajarlos, ¿no? Como host del podcast, ¿no? Totalmente. Creo que, bueno, momento de reflexión. Sí, de hecho, ahora que vienes es como un momento de reflexión, porque cuando tú viniste no teníamos video, claro. Teníamos diferentes micros, creo, o ya tenía el Shure. Creo que solo tenías un Shure y el otro estabas haciendo con el otro, micrófono. Sí, es probable. Sí, creo que tienes razón. Entonces, sí, es momento de reflexión. Es como que Mentira. ¿Tenías los dos Shure? Acababas de comprar los dos Shure. Entonces sí, compré. No me acuerdo, compré dos Shure entonces. Sí, o sea que ya había un poco de presupuesto para el podcast, ¿no? Yo fui el tercero, así que... Sí. Sí, pero creo que... A ver, ¿qué no había? Definitivamente no había toda esta... Todavía no había seteado esta huevada. Y bueno, las cámaras, claramente que son todo un presupuesto, ¿no? Sí, ahora hay video finalmente. Yo, de hecho, como que inicialmente me había... como que cerrado a la idea de meterle video, pero ahora me di cuenta que obviamente iba a ser un grave error de mi parte, ¿no? Yo dije, no, pero la gente lo va a escuchar en audio, pero, por ejemplo, Magel y todas las personas que me ayudan con el podcast siempre me han dicho, no, tienes que poner video, No, definitivamente. Sí, y yo te lo dije también, o sea, una de las cosas que a mí más me gusta del podcast es poder ver quién es el que está hablándome, ¿no? Porque es bonito, sí, todo lo que quieras, pero mientras que yo lo conozco. Si yo no lo conozco, siento que es como muy... Hay un desapego hacia quién estás escuchando y es como, sí, ok, tal vez me interesa lo que están hablando o tal vez es interesante lo que este artista o esta persona puede decir o dar, pero es como, pero quiero verte, ¿me entiendes? Quiero realmente sentir de que estoy hablando con una persona o que estoy viendo una conversación más que simplemente escuchando a alguien por ahí, ¿no? Sí, yo también lo siento así. De hecho, es bien loco porque ese tema del video, o sea, yo al menos... Y bueno, tenía razón. O sea, yo dije... la razón por la cual yo decía, no, yo no quiero ser
yo no quiero hacer video aún, es porque yo lo considero como toda la logística aparte. Y lo fue. O sea, porque claro. sí es jodido. O sea, tipo, estas cámaras setearlas es jodido. Tienes que sincronizar el audio luego. Eso toma tiempo. Y sí, pues esto es más jodido, ¿no? Versus solo tener el audio, solo subes el audio y ya, ¿no? Entonces, sí, pues. Pero me di cuenta que sí valía la pena. Y de hecho, ese tema de video es súper interesante porque yo al menos, bueno, trabajo con el distribuidor Anchor, que Anchor es directamente de Spotify. O sea, es compañía de Spotify. Entonces ellos distribuyen podcasts y es totalmente gratis distribuir tu podcast por ahí. Pero hay ciertas herramientas que están netamente accesibles para Estados Unidos u otros países, ¿no? Donde está más desarrollado la plataforma, ¿no? Para Perú no estaba habilitado a subir videos. Entonces, lo que empecé a hacer es... Me compré un VPN. Me compré un VPN porque dije, yo quiero tener video y lo quiero tener en Spotify, no lo quiero tener en YouTube como todos los otros podcasts. Yo lo quiero tener en otro lugar. Entonces le dije, yo creo que sí se puede de esta forma. Entonces le intenté y pagué un VPN y agarré y subí el podcast supuestamente estando en Estados Unidos y funcionó. Y la gente acá lo puede ver sin ningún problema. Buenísimo, no hay ningún problema. Buenísimo. Entonces, de hecho, yo estoy 99% seguro que hemos sido el primer podcast en Perú con video. En Spotify. En Spotify probablemente yo sí. Estoy casi 100% seguro. Y de hecho, recién me he enterado que hace menos de una semana ya está habilitado el video para Perú. O sea, ya se puede. Entonces es como que... Interesante, ¿no? Claro. De hecho, yo estoy casi 100% seguro que fuimos de los primeros. No, al menos de los podcasts grandes así, como que nadie tenía su video en Spotify. Todos siempre eran en YouTube. En YouTube, sí. Ajá. O en otra plataforma. Mira, como te decía, lo de las cámaras es toda una logística, porque al menos yo, bueno, para toda la gente que no sabe, yo estoy manejando 2 cámaras DSLR, que obviamente no son para video. Graban video, pero no son netamente para video. Entonces, lo que pasa con estas cámaras, y la razón por la cual seguro han visto en los videos que pasa un huevón enfrente de la cámara, es que yo tengo que tener gente acá trabajando las cámaras porque se apagan cada 30 minutos, o sea, hay un límite de tiempo. Entonces, gente tiene que estar pendiente de apagar la cámara y volver a prenderla. Entonces, bueno, eso obviamente es mala mía, pero estoy tratando de trabajar con lo que tengo, ¿no? Sí, pues, sí. Eventualmente, obviamente, ya voy a invertir en filmadoras, ¿no? Para maximizar eficiencia. Sí. Pero hasta ahora, como que la única solución que vi fue que, por ejemplo, para algunas Sonys puedes manejar aplicaciones, ¿ya? Puedes, como que... Alguien que lo... Bajar aplicaciones desde el internet. Automáticamente, claro. Y tenerlo en tu cámara. Entonces, eso, por ejemplo, hay para la 7, que es con la que estoy grabándome a mí. Eso hay para la 7, pero no hay para la 7.3. Claro. Entonces, jodido. Para la 7, por ejemplo, le habilité esa huevada y puedes grabar como 2 horas, creo. Buenísimo. Sí, entonces es chévere. Pero igual, creo que en algún momento no funcionó, entonces medio cosa. Entonces, pues igual tengo que... Ajá. Es toda una logística. Pero bueno, eventualmente voy a invertir. ¿Alguna vez te ha pasado de que se cortó el video y tipo no pudiste grabar? Pierdo como que Sí, claro. ¿Pero con artistas actuales o...? Sí, claro. O sea, de hecho, pasa seguido donde... Es que como te digo, es toda una logística. Pero intento hacer lo mejor de... O sea, doy lo mejor de mí en la edición, ¿no? Porque hay momentos en donde... A ver, se apaga la cámara y la persona no se dio cuenta que se apagó la cámara y se da cuenta, no sé, 30 segundos después, 1 minuto después. Entonces se pierde toda esa perspectiva y pues tengo que cortar a la otra perspectiva. Sin embargo, puede que justo yo esté hablando durante ese momento y, claro, y está tu perspectiva y como que... Bueno, sí, pues. Sí, pero bueno, es como que cosas que se van aprendiendo poco a poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre es tiempo para aprender, ¿no? Sí. Y hay mucho que aprender. En especial en los podcasts que recién han empezado, o sea, como algo así masivo, como para que todo el mundo lo tenga disponible o a la disponibilidad de todos, es en la actualidad, ¿no? En pandemia, creo yo. Los podcasts tuvieron un boom, de hecho, en pandemia, porque como todos estaban en casa, estaban buscando algo que escuchar, algo que ver. Entonces, por eso, por ese lado también siempre entendí lo del video, ¿no? Porque yo... Sí, a pesar... O sea, yo podcast, por ejemplo, los consumo. Estoy haciéndome mi desayuno. Y quiero ver un podcast, quiero ver a Joe Rogan, ¿no? Me pongo a escucharlo. Y claro, no siempre lo veo, pero de vez en cuando quiero voltearme a ver su cara. O del otro pata, ¿no? Entonces sí entiendo lo de video. Pero bueno, sí, los podcasts han tenido su boom y yo creo que están como para
aún siguen en el boom, están como para crecer acá, al menos en Perú todavía, porque recién, o sea, ya, tuvieron su boom en Estados Unidos hace tiempo, pero eso recién se está replicando ahorita, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, de hecho, podcast en estilo Joe Rogan, no hay muchos acá, en realidad. Yo diría, de hecho, que no hay, al menos no como lo hace Joe Rogan. Entonces, como que definitivamente en partes mi propuesta es algo similar, ¿no? Quería brindar como que un formato, no sé, un poco más personal, no tan recortado, porque no sé si te das cuenta, algunos podcasts como que son... Sí, son bien... como que, recortados, así. Y además terminan sacando clips como de solo lo interesante y pierde el sentido del podcast, ¿no? O sea, si querías hacer como un preguntas y respuestas con tu invitado, pues entonces ya no grabas el podcast, lo invitas, lo pones enfrente de la cámara y le dices como que, oye, ya quiero que respondas estas cosas, que son las únicas cosas que el público quiere escuchar, ¿no? Claro, exacto. Y de hecho por ese lado creo que he tenido bastante como que... ¿Cómo se dice success en español? Éxito. Siento que por ese lado he tenido bastante éxito y reto de alimentación he obtenido por parte de los invitados, porque es como que vienen y dicen, oye, sí, ¿no? Como que no me siento en una entrevista por sí, ¿no? No me siento como que... Por ejemplo, yo odio la palabra entrevista, porque yo lo asocio a algo negativo. ¿Por qué? Porque mayormente esas entrevistas que se hacen, por ejemplo, en tele, o no sé, bueno, ponte un podcast en formato de entrevista, yo siento que la persona está mucho más preocupada en preguntarte, en hacerte las preguntas, versus tu respuesta. Como que siento que no les interesa tu respuesta y solo están preocupados en como que, ya me respondió esto, ahora pregunto esto. ¿Sabes qué pasa? O por lo menos lo que siento yo es que a lo largo del tiempo las entrevistas y el conocer a los artistas, ha habido un desapego entre el entrevistador y el entrevistado. Es decir, la persona que es entrevistada no tiene absolutamente nada que ver con el entrevistador y el entrevistador realmente está haciendo un trabajo en donde agarran, le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer una nota, tienes que entrevistar a esta persona porque está en el ojo público en el momento y ya está, punto final, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un ejemplo bien bonito y que a mí normalmente me gusta consumir a pesar de que ya, o sea, es finito, o sea, ya las entrevistas pasaron, ya es un programa que no existe en la actualidad, que se llama La Edad de Oro, es un programa español del 80, ¿no? Y esta chica, Paloma Chamorro, entrevista a los artistas que están, digamos, recién saliendo en la escena española de los primeros años. Ya. Y es súper interesante porque ella es una chiquilla también, o sea, ella no pasaba de los 30 años y todos los artistas tampoco pasaban de esa edad. Y a la vez que a ella le interesaba la música que ellos tocaban, le interesaba la literatura de quienes se entrevistaban, le interesaba el arte y así sucesivamente, la poesía, X cantidad de cosas. Porque una de las cosas que en alguna de las entrevistas es que dice, y es que la mayoría de aquellos que conformaban estas bandas eran todo menos músicos, ¿no? O sea, eran más poetas, artistas, fotógrafos, actores, ¿no? O sea, por ejemplo, un gran ejemplo de una de las bandas que inició y que ahora es algo completamente diferente es Almodóvar y McNamara, que Pedro Almodóvar es el cantante de esa banda, que en ese momento hacía cortometrajes así súper rudimentarios y ahora es un director de cine aclamado, ¿no? Una cosa así. Entonces es bonito sentir esas entrevistas en donde la persona que te está entrevistando realmente quiere conocer sobre ti. Claro, muestra interés. Realmente está interesado. Como persona. Y además se ha instruido en el tema. O sea, por ejemplo, Nardwuar también en Estados Unidos. Totalmente, es alucinante ese huevón. Es interesante, ¿no? O sea, él es canadiense, pero todas sus entrevistas son la mayoría de artistas americanos, claro, ¿no? O sea, su punto de venta de Nardwuar, de hecho, es como que saber cosas que nadie sabe. Pues es alucinante ese huevón. Es alucinante. Claro, y creo que por ese lado también hemos hecho un buen trabajo acá, porque lo que me pasa es que, o sea, yo siento que brindo un formato de podcast distinto. O bueno, supongo que podrías considerarlo casi como entrevista, porque sí, estás conociendo al artista. Pero es como que yo siento que es diferente la propuesta. ¿Por qué? Porque llegas a conocer a la persona a un nivel personal. Yo no le pregunto cosas como que, puta, no sé. Claro, ¿por qué el nombre Temple Sour? Claro, no es una entrevista de trabajo, ni mucho menos un CV, ¿no? En donde como, ya, y tipo, ¿de qué año a qué año se formaron, no? O como, Exacto. ¿Y por qué tocas el bajo tú y por qué no toca la guitarra el otro, no? Exacto. Como,
Ya, eso te lo pregunta cualquier otra persona, exacto. ¿no? Pero lo que quieres es realmente como que destaque. Alguna vez a un profesor de la universidad escuché que dijo como lo más importante de cualquier producto que hagas es la propuesta de valor. O sea, si no haces tú tu propuesta de valor, por ejemplo, en una banda o en un podcast, realmente no vas a destacar porque podcast hay un trillón, ¿no? O sea, cualquiera podría hacer exactamente lo mismo que estás haciendo tú, comprarse las mismas cámaras, comprarse los mismos micrófonos, invitar a los mismos artistas y ya está, ¿no? Pero si no tienen eso que los hace especial, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que hace especial este podcast es el host. O sea, el host es alguien amigable, es alguien que realmente a mí por lo menos me gusta escuchar, y no necesariamente porque sea mi amigo, sino porque siento de que guía las conversaciones a una conversación de amigos, ¿no? En donde siento que yo soy parte de correcto. De ella, eso lo hablamos, de hecho, ¿no? en el primer episodio que tuvimos. Sí. Y sigo pensando eso, ¿no? O sea, sigo pensando de que... Eso que hablamos se me quedó desde un primer instante. O sea, que es bien loco, de hecho, porque para mí siento que fue como que un foundation para todo lo que he hecho, porque obviamente conforme, o sea, en los primeros episodios que hice con la gente simplemente fue por huevear, porque quiero invitar a mis patas, quiero hablar con ellos, siempre conversar con ellos y siempre fluir la conversación. Pero obviamente siento que fui como que agarrando los mejores tips, supongo que de todos, claro, de esos primeros invitados que tuve, y pude formular este concepto de podcast, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, esto es lo que estamos hablando, que es que de hecho tú me dijiste, ¿no? Que es como que... Creo que habías escuchado el que hice con José Luis Diezmado. Y tú me dijiste que sentías que era como que una conversación de patas. Claro. ¿No? Que sentías que estabas... Claro, en una conversación de patas. Y eso se me quedó y dije, ok, ¿cómo puedo hacer yo como para que cada episodio que yo haga, la persona que entre siente que es parte de la conversación, que es una conversación de patas? Y dije, ok, todo está, y efectivamente, todo está antes del podcast. Claro. Mi chamba no está en la entrevista, realmente. O sea, bueno, no, perdón, la conversación que tengo al momento de grabar. Para nada. Para mí, mi chamba, te lo juro, está en el momento desde el momento que llegue el invitado. Porque mi chamba es hacer a la persona sentirse cómoda. Claro. Entonces, y creo que hasta ahora, de hecho, lo he hecho, ¿no? O sea, creo que a lo largo de que he hecho este podcast, habrán 1 o 2 que yo no me he sentido al 100% cómodo. Pero claro, todo el resto ha sido como que... Eso siempre pasa, o sea, claro, no hay forma de que totalmente, a todo el mundo le caigas bien o que todo el mundo te caiga bien, ¿no? O sea, definitivamente a cualquier pata que ha hecho un podcast le va a pasar de que trae a un artista o a un amigo o a lo que sea, que dice, oye, ¿sabes qué? Me parece que esto va a funcionar, y que al final de cuentas hasta puede pasarte con un amigo en donde cuando está frente a la cámara, cuando está frente a un micrófono, pues no puede hacerlo de la manera tan natural como lo haría normalmente. Totalmente. O simplemente no quiere hacerlo ese día, pues la gente es muy volátil a veces y termina siendo complicado que todo salga perfecto, ¿no? Al 100%. Totalmente. Por ese lado yo siento que he tenido suerte y de hecho, o sea, es como que ya, obviamente me he esforzado, pero nunca me di cuenta que lo estaba haciendo tan bien, porque te juro que después de los podcasts los invitados se quedan y conversamos entre todos, ¿no? Entonces realmente es una chamba antes del podcast. Las personas que están acá ayudando con cámara, Magel, André, que son mis patas, también juegan un rol gigante en eso, ¿me entiendes? Porque ellos son personas que también inspiran confianza, son personas muy chéveres. Entonces por eso también me gusta tener cuidado con las personas que yo tengo que me ayuden para el podcast, ¿no? Porque ellos también ayudan en mucho más que lo técnico, sino ayudan a que el invitado se sienta cómodo. Claro. Y me ha pasado que yo puedo decir eso cómodamente, que con el 95% de las personas que han venido acá se han sentido súper cómodos. Después del podcast se quedan y conversamos y es un cague de risa. Antes del podcast también conversamos y es un cague de risa. Entonces por ese lado siento que he hecho un buen trabajo, y ahí yo diría que está como que mi ventaja competitiva, ¿me entiendes? Claro. Que es como que yo no te estoy invitando porque eres una estrella o porque eres un influencer o porque esto. Yo te estoy invitando porque tú en particular me interesaste, me parece chévere lo que haces, quiero escucharte, quiero saber qué más hay detrás de ti. Yo sé que eres una persona mucho más allá que artista o influencer. Y quiero saber, quiero conocerte y quiero hablar como patas, ¿no? Es claro. Como que nada más. Sí, definitivamente eso te da un plus, ¿no? 51 podcasts. 51, obviamente.
Sí. Pero qué bonito, qué bonito. Lo único que no le da un extra a tu... ¿Cómo se llama esto? A tu hospitalidad es que te pidan así como si estuvieras entrando, no sé, al aeropuerto o a una penitenciaría. Entras acá, DNI, por favor. Es como, pucha, ya, o sea, ¿qué pasó acá? No, me están deteniendo, ¿no? Ya. Escúchame, ¿pero acaso no es así en otros departamentos? Nunca. ¿Lo juras? Te lo juro que eso es algo bien gracioso porque él ya ha estado en varios departamentos y en todos los departamentos a los que voy a visitarte siempre es DNI, por favor. Creo que es una cosa de donde vives o un tema de la zona, pero pucha madre, yo voy a otros departamentos y les digo, oye, yo vivo acá y nunca he venido y perfecto, ¿no? Me dan a la puerta, ¿no? Me dan las llaves de la casa, ¿no? Sí, o sea, bueno... Sí me ha pasado. La verdad, siempre todos me preguntan, oye, ¿por qué piden DNI? ¿Por qué piden DNI? Entonces suelo decirles, simplemente diles que no tienes tu DNI y ya, no te van a decir nada. Es que no sé por qué piden DNI en realidad. No tengo la menor idea. Y bueno, creo que es un tema de seguridad. Ajá. Pero la verdad es que cuando hay que preguntes, como, oye, tipo, llames a la persona y digas como, oye, ¿sabes qué? Tipo, esa persona ha venido a esta casa. Está, tipo, invitada. Sí. Pero también por eso me parece ridículo, porque es como que tú antes de que vienes, a mí me llaman. Claro. O sea, el portero agarra, me llama por intermonitor y me dice, oye, el joven Sebastián, ¿puede pasar? Y yo, sí, claro. Y ya me pasa. Entonces, como que, bueno, me parece un poco overkill, pero bueno. Y hasta, por ejemplo, en donde chambeo, por ejemplo, agarran y me dicen tu nombre, tu DNI, y se los doy. O sea, no se los doy en físico, pero se los digo. Claro. Y me dicen, ¿a dónde vas? Ya está, perfecto. Ya, listo. Está al piso, te abro la puerta y ya está, perfecto. Pero se ha quedado con tu DNI. Claro, o sea, tiene mi DNI. Lo cual es un poco tonto, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que puedes hacer con mi DNI? O sea... Bueno. A lo que voy es, realmente la copia del DNI te cuesta como 29 soles, ¿no? O sea, si quisiera jalarme toda la casa, podría hacerlo, ¿no? Y... Ok. Perdón. Pero lo que me refiero es que, no sé, es una de esas pequeñas cosas que creo que Lima tiene que todavía nos hace sentir un poco atrasados, ¿no? Justo el otro día conversaba con mi papá. Yo practico el skate y pues se me rompió mi tabla. Había hecho una tabla toda bien bonita que la había pintado a mano, bla, 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 bla. El primer día que salgo, se me rompe la tabla, la estrelló un carro. O sea, se me quedó como atracada en la pista. Y justo cuando volteo, o sea, ni siquiera es que me caí, nada. Simplemente se me quedó atracada en uno de los huecos de la pista. Y cuando volteé a recogerla, el carro estaba pasando y tipo, la vi destrozada y dije como, ya, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces me pedí una en Estados Unidos. Porque salen mucho más baratas y son mucho más bonitas que las que venden acá. Y nada, pues la cosa es que le digo a un pata como que, oye, te la puedo pedir a tu departamento y tú la recibes y todo chévere. Y me dijo, ya, perfecto. Y justo llegó un día súper random ya, porque UPS, que es un servicio postal para los que no saben de Estados Unidos, pues tiene todo este formato en donde te dan el tracking number y te avisan como que cómo va tu pedido, bla, 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 bla. Y salía de que llegaba a las 9 de la noche un martes. Y es como rarísimo, ¿no? Pero dije, pucha, ya por lo menos a las 9 de la noche cualquier persona está en su casa, sí, ¿no? Lógicamente. Pero al final de cuentas llegó como a las 10 de la mañana de lunes. Y es como, ok. Entonces agarro, le escribo a mi pata y le digo, oye, tipo, ya llegó. Y el proof of delivery, o sea, el hecho de confirmación de que haya llegado tu envío es simplemente como, ya llegó. O sea, ya llegó y está en la puerta de la casa. Y es como, o sea, yo tengo el chip de acá de Perú y si yo dejo un paquete inmenso ni cagando, en donde todavía sale como que la proforma, en donde sale costó $64, yo me lo jalo, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, ¿qué quieres que haga? Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos totalmente diferente. Agarras y me comentaba mi papá pues que dejas la puerta abierta del carro, tipo... Ni siquiera tienes que contratar como que un servicio de alarmas porque es como, pucha, a menos que vivas en Detroit o una cosa así por el estilo, ¿no? Pero me parece una cosa loquísima, ¿no? Acá sí tienes todo ese tema de inseguridad que no te permite
sentirte cómodo ni siquiera en tu propio departamento o en la casa de tu amigo que vas a visitar, porque al final de cuentas, pues te terminan pidiendo documentos y cierta cantidad de cosas y que no, y que eso, y que tengo que llamarlo, que si no, no puedes pasar. Entonces es como, pucha madre. Sí te hacen más complicadas las cosas que deberían ser cotidianas, ¿no? Correcto. Bueno, la diferencia de ¿cómo se llama esto? De cultura, claro, o sea, tipo de... Que siempre lo tocamos, ¿no? La última vez también que estuve en el podcast lo tocamos y conversamos un poco de eso. En Estados Unidos es otro mundo. O sea, obviamente no es que... Bueno, al menos yo sé que mi familia no dejaba sus puertas abiertas o las puertas de sus carros abiertas, pero yo tenía amigos que sí. Y sí es verdad, o sea, es como que la gente sí confía bastante. Es otro mundo, es una sociedad mucho más desarrollada. Acá... distinto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eso también tiene sus downsides, ¿no? O sea, sus desventajas. Y es que una de esas razones por las cuales, tipo, agarras y de la nada tienes a un pata X que entró a un colegio de primaria a balear a 14 niños, tipo, es por esa, tipo, falsa seguridad que a veces te da el vivir en una sociedad un poquito más avanzada en ciertos puntos, ¿no? Yo creo que hay muchos factores y considero que conforme más progresa una sociedad, los problemas, o sea, los mayores problemas suelen ya caer más en el lado psicológico. Porque considero que, por ejemplo, acá en Perú, de repente no tenemos school shooters. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada en comer, o sea, claro, es otro tipo de preocupación, ¿me entiendes? Entonces allá no necesariamente es así. Normalmente la gente que acá delinque. No me preguntes a mí, yo no tengo ni la menor puta idea. Del verbo delinquir, por favor, alguien busque ahí y explíqueme cuál es la verdadera palabra que estaba queriendo decir. Pero bueno, a lo que voy es que la razón... de delinquir. Sí, bueno, ya. Una de las grandes razones por la que la gente delinque acá en el Perú, creo que es por eso, ¿no? Porque realmente hay una necesidad de poder, claro, no sé, darle de comer a tu familia, de comer tú, de poder tener una casa en donde vivir, de poder llegar a la noche y no morirte de frío en tipo la calle, ¿no? No significa que está bien, pero entiendo de dónde parte esa necesidad. Correcto. ¿No? Que si yo me pusiera en sus zapatos y dijera como, oye, ¿sabes qué? Estoy en esa situación, pues realmente creo que tu ímpetu como ser humano es tipo hacer lo que sea para poder tipo subsistir, ¿no? Correcto. Es un tema natural del ser humano, ¿no? O sea, a través de los años, correcto, en cualquier ámbito, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, siempre ha habido esa necesidad del ser humano de subsistir, ¿no? Y aquel que no, pues, no perdura en el tiempo, ¿no? Correcto. Bueno, es verdad. Y bueno, como sabemos, pues hay diferentes preocupaciones en Perú versus en Estados Unidos. Es un mundo totalmente distinto, ¿no? Sin embargo, obviamente en Estados Unidos, o sea, pasa estas cosas de school shootings por... También, o sea, hay un montón de otros factores. Por ejemplo, el hecho de cuán fácil es conseguir un arma en Estados Unidos. De hecho, considero que incluso el proceso para conseguir un arma acá en Perú es mucho más difícil que en Estados Unidos. Porque pasas, de hecho, una prueba psicológica. De hecho, mi abuelo me estaba comentando de esto. Es diferente, o sea, es diferente. Y en Estados Unidos, pues, no es número uno de que acá en Perú cualquier proceso tienes que pagar una cantidad exorbitante de plata fuera de lo que es comprar el arma, por ejemplo, ¿no? O sacar, tipo, no sé, tu licencia de conducir no es simplemente, oye, ¿sabes qué? Agarro y me compro el carro, me compro la moto, o me compro el arma, o lo que sea. Es tipo, tengo que pagar otros 2.000 soles extra entre todas las cosas que tengo que hacer para eso, ¿no? Entre que el SOAT y que la licencia y que ir y el examen psicológico, el examen médico. Justo estábamos conversando también con mi papá y mi tío que estaban renovando sus licencias. Es que, por ejemplo, el examen médico
es todo un proceso engorroso en donde realmente te hacen perder el tiempo. Totalmente. Tienes que ir, el examen debe durar 3 horas o 4 horas o una cosa por el estilo. Entonces, al final de cuentas, las pruebas terminan siendo de una cantidad de tiempo exorbitante que no tiene razón de ser, ¿no? Porque correcto, al final, incluso desanima. Claro, o sea, agarras, tienes que hacer una prueba de vista, la prueba de vista te la pueden hacer en 5 minutos, pero tienes que quedar media hora sentado porque así lo dictamina el examen, ¿no? Entonces, al final de cuentas, termina siendo un proceso que desanima a muchas personas de seguirlos, ¿no? Y al final de cuentas sacar ciertas cosas, como sacar un arma. Es chistoso que menciones eso porque el tema claro, de procesos y trámites en el Perú es... Creo que lo más ridículo que he vivido en toda mi vida. Porque, bueno, no es que yo he hecho miles de trámites, pero he hecho, por ejemplo, trámites para trabajar, trámites de otras cosas, ¿no? O sea, he hecho trámites. Uh-huh. Y puta, sí, o sea, es lo más frustrante que creo que he pasado en toda mi vida. O sea, lidiar con gente de atención al cliente o tener que, puta... mirarle la cara a un huevón que está sentado ahí pues 8 horas y la verdad no quiere guiar contigo. O sea, claro, le guías al pincho, ¿no? Es como que es frustrante. Uh-huh. Pero bueno, también es porque les pagan una miseria, ¿no? Entonces, sí, bueno. O sea, por ese lado yo intento ser empático. Obviamente hay razones por las cuales estos procesos demoran, ¿no? Y es porque es un tema interno, ¿no? Es la forma en la que se manejan las cosas internamente. Y bueno, Perú siempre ha sido un lugar de desorden. Uh-huh. De desorden, total desorden. Entonces, sí, pues, o sea, por ese lado... comprendo, ¿no? Y bueno, al menos intento ser empático con las personas que son parte de este proceso, como por ejemplo las personas de atención al cliente. Yo comprendo que de repente no es tu culpa, el proceso demora así, y yo sé que tú solo estás chambeando. Y muchas veces sucede que aquel que te está haciendo el proceso simplemente te dice como, lo siento mucho, señor, pero no hay otra forma. O sea, lamentablemente a mí me llama la atención si es que yo no hago el debido proceso, ¿no? Correcto. Sí, exacto. Y de hecho, en algún momento yo me enojaba, pero luego me tomé el momento de como que procesar las cosas y decir, oye, no, pero ¿sabes qué? Esto no es su culpa. Como que no es su culpa. Y de hecho, recién me di cuenta de eso, obviamente, después de yo trabajar en atención al cliente, como que me di cuenta, como que, bueno, no. Claro. Porque no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Hay que ser más empáticos. Sí. Es eso. Sí, es todo un tema. Al final de cuentas... Como a veces dirían, no es culpa de nadie, ¿no? Sí. Sí hay culpa, ¿no? Definitivamente, pero nosotros como personas y ellos como trabajadores no hay mucho que realmente puedan hacer, ¿no? Para cambiar las cosas. Me da risa porque un tema bien recurrente en el podcast es el hate a Perú. O sea, porque te juro que en algún momento... O sea, con todos los invitados que tengo acá en el podcast, siempre surge el tema de que Perú es una cagada y que está mal y ya fuera de bromas como que me tiene un poco impactado porque es como que ala. Vivimos triste. Estamos bien, nos quejamos constantemente de nuestro país, ¿no? Y eso es una cosa que no me gusta de los peruanos, incluyéndome, y es que hablamos muy mal de nuestro país y es una cosa que en general creo que sucede con nuestra época, o sea... Nuestra generación está muy acostumbrada a quejarse y no hacer nada al respecto. ¿Sí? Entonces, lo que por lo menos yo siento es que muchos jóvenes es... sí que el Perú es una mierda, que mi universidad es una cagada, que esto, que el otro, que le ponen nombres, que no, que el presidente, bla, bla, bla. Pero, ¿qué estás haciendo al respecto realmente, no? O sea, al final de cuentas, defectos en cualquier sociedad hay... defectos en cualquier casa de estudios hay, pero si realmente quieres hacer algo al respecto, pues empieza por ustedes, ¿no? O sea, por aquellos que están dentro de esta sociedad, ¿no? O sea, una sociedad estudiantil, o sea, una sociedad de un país, ¿no? Bueno, ese es el problema y por ese lado siempre critico bastante el humor peruano, porque el humor peruano está bien basado en tirarle hate a tu propio país y cagarte de la risa de cuán cagado es tu país, uh-huh, ¿no? Y creo que eso lamentablemente ha llevado cierta conformidad de parte de los habitantes, porque es como que, me cago de risa porque el Perú es así,
Pero nada más. Claro. Y como que no me estoy realmente dando cuenta de que, oye, no, como que, puta, pero esto está mal, debería de cambiar, ¿no? Como que... Además que tienes que separar la broma de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces pasa que mi enamorada agarra y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira qué mal nos trata ese profesor, mira cómo nos habla. Y es como, jajaja, sí, qué gracioso. Pero ustedes tienen la potestad, ¿no? Al final de cuentas, ustedes son los estudiantes que están pagando por un servicio el cual el profesor debe brindar de manera correcta. Y si no están haciendo nada al respecto... Fíjate. Pues... Y no solo es una queja como al aire, ¿no? Muchas veces los estudiantes tendemos a quedarnos en la queja al aire, ¿no? Es como, ya sí, mando el mail y que el mail lo resuelva, ¿no? Pero sabemos que también es un sistema fallado, claro, no va a funcionar. Entonces lo que tienes que hacer es realmente demostrar como alumno que estás disconforme del servicio que te están brindando, correcto, ¿no? Y al final de cuentas la universidad va a tener que hacer algo al respecto porque nosotros somos... quienes les damos dinero y eso es lo que al final de cuentas hace que puedan lucrar, ¿no? Finalmente, nosotros como estudiantes o nosotros como sociedad no podemos quedarnos simplemente en la broma, en como, ok, mando el mail y eso soluciona todo, sino que realmente tenemos que buscar donde más les duele y es que básicamente si nosotros como estudiantes, como sociedad, dejamos de hacer cosas para que quienes lucran con nosotros puedan seguir trabajando, pues ahí sí va a haber un cambio. O sea, si yo agarro y como estudiante digo, ¿sabes qué? Decido con toda mi clase por lo menos que nos retiramos un ciclo si es que no van a cambiar nada o algo por el estilo, o dejamos de ir a clases y el profesor se queda solo en la clase, pues va a tener que haber un cambio porque... quienes son los directivos de la universidad o quienes rigen el país se van a dar cuenta de que está viviendo algo que realmente está generando una reacción, ¿no? Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con las marchas de Merino, que fue un buen ejemplo, pero al final de cuentas también quedó como en... Sí, fue una ocasión, pero quedó en nada. O sea, no es una cosa constante, ¿no? Porque han habido otros presidentes que han hecho cosas mucho peores que Merino o han actuado de manera más agresiva contra el país y que al final de cuentas como sociedad no hemos hecho nada por el estilo. Merino fue un buen chivo expiatorio porque al final de cuentas, sí, ok, la gente fue, hicieron las marchas, todo esto y lo que quieras, pero Merino no representaba una gran amenaza hacia el Perú, ¿no? Es decir, no era Vladimiro Montesinos, ¿no? No era que iba a venir acá con tanquetas a volarte tu casa, ¿no? Y eso es una cosa que a veces me pongo a pensar que Lima, lack of, no me sale la palabra justo. Pero dilo en inglés entonces. ¿Qué cosa? Dilo en inglés en todo caso, si no te sale en español. O sea, realmente lo quisiera decir en español porque, y siempre me ha parecido una cosa graciosa de tu podcast, es que siento de que debería estar la mayoría de cosas en español o evitar las palabras en inglés por tu público, ¿no? Porque al final de cuentas tu público es peruano y puede que esté... Me estoy yendo mucho del tema, ¿ya? Pero sí, si quieres, o sea, no pasa nada. A lo que voy es que una de las cosas que le falta a la sociedad es que si tú tienes, digamos, una herramienta que puedes utilizar, es usarla constantemente o usarla cuando sea necesaria, ¿no? La usaron una vez, le sirvió, le funcionó, pero ese era como su prueba gratis, ¿no? Merino era como el nivel 0 de los políticos peruanos, ¿no? Que casi ni estuvo en Palacio y lo votaron a los 2 días, ¿no? Pero tienes a otro presidente en la actualidad que está embarrándola básicamente y nadie hace nada al respecto, ¿no? Lo mismo con las universidades. Sí, tienes universidades que todo el día toman la universidad y que todo el día están quejándose y eso por el estilo, pero otras universidades que probablemente tengan muchos más problemas o que probablemente tengan problemas más serios,
no hacen nada al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas no tienen ese ímpetu como estudiantes de decir, oye, ¿sabes qué? No me está gustando lo que está pasando con mi universidad. O sea, es la costumbre de conformarte con las cosas, que es súper presente ahora en día. Y algo, bueno, por ejemplo, me parece loco que menciones todo esto, porque algo que yo siento que he resaltado bastante de Perú y la población en sí es que siento que la voz del pueblo, de hecho, tiene poder acá. Y lo he visto como que utilizado. Sin embargo, no tanto. Y siento que no, tal cual como tú dijiste, están como que desaprovechándose de una herramienta que está ahí, ¿no? Claro. O sea, el cambio no empieza en... O sea, tipo, no puedes solo quejarte del gobierno, no puedes solo quejarte de la directiva o la administración de tu universidad. O sea, tú tienes el poder de cambiar las cosas, ¿me entiendes? O sea, o sea, la responsabilidad cae en ti al final del día. Pero creo que en Perú, o sea, siento que mayormente existen dos personas. Las personas que se conforman con lo que tienen, o sea, se conforman con el estado de las cosas. Y las personas que, bueno, se dan cuenta que o sea, aceptan su realidad, sin embargo, hacen todo para salir adelante. Pero considero que hay pocas personas que realmente, por ejemplo, se dan cuenta de su realidad, salen adelante y dicen, no, pero yo voy a regresar y quiero cambiar esas cosas. Porque, por ejemplo, algo súper común acá en Perú es que las personas se van, agarran y dicen, no, yo me escapo, huevón. Y eso es una porque cosa esto está tan cagado, me voy a ir a Estados Unidos. Constantemente me molesta y constantemente Pero ojo, o sea, tipo, eso también es un poco hipócrita de mi parte, pero yo sí pienso igual. Es como que, puta, yo no quiero estar acá. Hay ciertas cosas que yo quiero escapar también. Lamentablemente la sociedad te rige a finalmente llegar a ese punto, ¿no? O sea, es una cosa que siempre me he puesto a pensar y alguna vez también conversé con algunas personas. Es, ok, sí, efectivamente, la misma sociedad te impulsa a una vez que, digamos, llegues a un punto, simplemente digas, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a algo mejor, voy a irme a otro país, voy a solucionar mis cosas personales de otra forma. Pero tú también tienes la potestad de, ok, si no te gusta cómo está el Perú y tú crees que tienes las habilidades posibles como para mejorarlo, entonces no te vayas, quédate. O sea, el Perú no es malo, no es un... El país no es un ser maligno que... No, para nada. Que está... ¿cómo se llama esto? Está predispuesto a la miseria, ¿no? O sea, al final de cuentas, quienes lo están llevando a que no llegue algo mejor, a que no mejore como país, básicamente, son aquellos que lo habitan, ¿no? Correcto, son los mismos habitantes. De hecho, Perú es un lugar, o sea, con riqueza de cultura. Por ejemplo, hay tantas cosas que yo rescato de Perú, la unidad de las personas, el carácter, cuán trabajador es la gente de acá. Hay tantas cosas que rescato, ¿no? Pero, no sé, o sea, tipo, siento que... Y bueno, me pasa a mí también, ¿no? Hay tanto cagado acá que llega a abrumarte, a frustrarte, a saturarte, que es como que, puta, cholo, ya no aguanto, como que me quiero ir, lamentablemente. Claro. Sí, definitivamente es un buen punto, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo ese tema de la sociedad y cómo vemos las cosas de diferente forma, es una cosa, digamos, a trabajar como persona, ¿no? Totalmente. O sea, a veces siento que le tiro mucho hate al Perú y especialmente en mi podcast, pero bueno, supongo que es la triste realidad del Perú. Sin embargo, yo siento que al hablar de esto, yo no estoy solo quejándome porque como tengo una plataforma y estoy invitando a personas que, por ejemplo, influencian a gente, creo que como que compartir esta información, yo siento que sí educa a la gente. Y la gente de repente va a escuchar esto y va a decir, oye, sí, ¿no? Como que nunca me había puesto a pensar las cosas de esta forma, o sí tenemos que cambiar esto, ¿no? A la juventud de hoy en día le falta una semilla que plante la idea en sus cabezas de que tienen la posibilidad realmente de hacer algo con sus habilidades, ¿no? Correcto. Y por eso siento que este formato de podcast ayuda. ¿Por qué? Porque siempre siento que hemos enmascarado los problemas en la sociedad con humor.
Porque no sé si te das cuenta, pero todos los podcasts o todo lo que está trending en general es puro chongo. Sí. En el Perú es puro chongo, es pura joda, es pura drama, ¿no? Entonces como que enmascaramos todo lo que pasa con... ¿Qué hiciste tú y qué hizo el otro? Con joda y con broma y con jajaja, jijiji, pero al final del día estamos recagados y no hay ningún formato que realmente lo quiera hablar, ¿me entiendes? O sea, que lo quiera hablar a profundidad. Entonces, como te digo, ¿no? A veces siento que le tiro mucho hate, pero a la misma vez siento que es necesario para que vaya corriendo el tema, ¿no? Como que para que la gente vaya dándose cuenta. Creo que, no sé, es importante, ¿no? Y bueno, y como te decía en el corte, de verdad te agradezco por el podcast, te agradezco no solo como tu amigo de decirte, oye, ¿sabes qué? Gracias por invitarme, sino realmente por el trabajo que estás haciendo, porque es algo bastante loable, bastante bonito, el saber de que hay alguien que realmente está poniéndole ímpetu a transformar un poco el pensamiento de aquellos que lo escuchan y realmente dándoles un poquito más de conocimiento acerca de qué está pasando hoy en día en el Perú, ¿no? Y que no simplemente se trate sobre la farándula peruana o no solo se trate sobre la política peruana, sino realmente sobre el día a día de aquellos que conforman la sociedad, ¿no? Totalmente, lo aprecio mucho y bueno, no, a eso estamos apuntando, para eso es... yo sí siento que las conversaciones que tengo acá son muy productivas, ¿no? Siento que, o sea, obviamente muy aparte de conversar con estas personas que, bueno, ya son artistas establecidos o tienen una especialidad, o sea, muy aparte de poder brindarles una plataforma para ser ellos y conocerlos a ellos como personas, también siento que hablamos de temas interesantes con respecto a la cultura en la que vivimos y ya, ¿no? Y ese es el punto para mí, ¿no? Si alguna persona... con que una persona, 2 personas, 3 personas vean esto y genere algún tipo de cambio de perspectiva en su mente, yo estoy feliz, ¿no? O sea, con eso yo ya siento que he cumplido mi meta. Entonces yo vivo feliz de esto y nada, voy a decir, o sea, realmente me vale cuántas personas lo escuchan. O sea, tipo, yo, por ejemplo, ni siquiera reviso eso, solo vivo feliz de estar haciendo lo que me gusta, hablar con gente interesante, hablar de temas interesantes y saber que al menos hay una persona ahí escuchándome, ¿no? Yo vivo feliz de eso. Definitivamente. Entonces, bueno, gracias por escucharnos. Diles cómo te pueden encontrar en redes sociales. Y bueno, como @svelarde99, ¿no? Pero más que nada, en un futuro cercano, espero yo, así buscando en YouTube simplemente Sebastián Velarde y que aparezca algún cortometraje mío o alguna cosa de lo que hago. Totalmente. Yo estoy seguro que sí. Bueno, gente, ya nos escucharon. Muchas gracias por escucharnos. Y también muchas gracias a Mike's y a Red Bull por auspiciar el episodio de hoy. Y al Tío Tambo también, por favor, auspícianos @Tío Tambo Perú. Por favor, necesito que esto se vuelva rentable. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa. Chao, chao.